Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a estudiar las ecuaciones de la recta en el plano. Previamente vamos a hablar de lo que es un sistema de referencia en el plano. Un sistema de referencia en el plano está formado por un punto que vamos a llamar punto origen de coordenadas, que tiene de coordenadas 0, 0 y dos vectores unitarios mutuamente perpendiculares. Los vectores unitarios I de componentes 1, 0 y J de componentes 0, 1. Para posicionar un punto en el plano debemos trazar un vector que vaya desde el origen, el punto 0, 0, y tenga como extremo ese punto. Las componentes de este vector coincidirán con las coordenadas del punto. Recordemos que si tenemos un vector definido por dos puntos, A de coordenadas A1, A2 y B de coordenadas B1, B2, para hallar las componentes del vector AB, restamos las coordenadas del extremo, B1 menos las del origen, A1, y B2 menos A2. Estas serían las componentes del vector AB. Una recta en el plano la podemos determinar conociendo un punto de la misma, el punto A de coordenadas X sub A y sub A, y un vector en la dirección de la recta R, o de la recta que queramos. Ese vector se denomina vector director de la recta y va a tener sus componentes. Vamos a llamarla V1, V2 y vamos a llamar al vector V. Bien, aquí tenemos nuestro punto. Tiene de coordenadas 1 la X y 2 la Y. Y nuestro vector director, que tiene de componentes, la componente X vale 4 y la componente Y menos 1. Bien, la recta que define este punto y este vector es una recta que obviamente pasa por este punto y es paralela a este vector. Sería esta que le vamos a poner aquí. Vamos a dibujar ahí, efectivamente. Bien, si nosotros ponemos aquí el punto O, este es el origen de coordenadas, y vamos a definir ahora, esto es un deslizador. Un deslizador que va a tomar determinados valores y en el que voy a representar un punto genérico X de la recta. Bueno, antes que nada vamos a trazar el punto A de coordenadas 1, 2. Lo voy a posicionar ¿cómo? Pues trazando un vector desde el origen de coordenadas 0, 0 hasta ese punto, que es el vector OA. Este es el vector OA. Ahí lo tenemos. Bien, entonces vamos a ver ahora un punto X cualquiera. Si nosotros variamos este deslizador, vemos que el punto X es un punto cualquiera de la recta. Se mueve por toda la recta. ¿Vale? Vamos a poner el punto X en cualquier sitio, ahí por ejemplo, y vamos a trazar un vector que vaya desde el origen hasta ese punto. Les recuerdo que este vector no es constante porque depende. ¿Vale? El punto está en cualquier sitio de la recta. Es un punto cualquiera de la recta. De coordenadas genéricas X, Y. Indica cualquier punto de la recta. Bien, si nosotros nos fijamos, este sería el vector OX, el vector que va desde el origen y tiene como extremo el punto X. Así se posiciona un punto en el espacio. Y ahora vamos a definir un nuevo vector, que es el vector que une el punto A con cualquier punto genérico X, que es el vector AX. Obviamente, ese vector no es un vector fijo. ¿Por qué? Porque si yo cambio A, el vector cambia. Vamos a verlo aquí. Así. Y veis que tiene diferente módulo. Y si el punto X lo pongo antes de la, pues el vector cambia también su sentido. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Bien, si ustedes se fijan, el vector OX es el vector suma de OA más AX por la regla del polígono. Este vector, en el extremo de este, empieza el vector AX y el vector suma va desde el origen del primero al extremo del segundo. Este es el vector suma OX. Vamos a ponerlo, vamos a escribirlo. OX es igual a OA más AX. Y ahora vamos a definir esos vectores que están dados por dos puntos. Hemos dicho que un vector dado por dos puntos siempre es las coordenadas del extremo menos las del origen. O tiene de coordenadas 0, 0
Y las coordenadas del punto X, pues como es un punto genérico, recordemos, un punto cualquiera de la recta, pues vamos a decir que tiene coordenadas X, Y. X menos 0 y menos 0. Las coordenadas de X sub A, del punto A, perdón, eran X sub A y sub A, luego serían X sub A menos 0, que es las coordenadas del punto O, y sub A menos 0. Y las coordenadas del vector AX, aquí sí que tenemos un problema, porque el vector AX no es un vector fijo. Si yo voy cambiando el punto X, el vector va cambiando de módulo, ¿vale? Y además, incluso si el punto X está antes que el punto A, cambia también de sentido. ¿Cómo saber entonces, cómo indicar quién es el vector AX? Pues el vector AX, lo que yo sí sé es que es un vector paralelo, este vector es paralelo al vector V, al vector director. Como son paralelos, dos vectores que tienen la misma dirección, las direcciones paralelas son la misma dirección, son linealmente dependientes y por tanto son proporcionales. Lo puedo poner como lambda, que es un número real, por el vector V. Si yo sustituyo las componentes del vector V, pues tendría xy, x menos 0 es x y menos 0 es y, igual a xa y a más lambda por v1, v2. Esta es la ecuación llamada ecuación vectorial de la recta. Siendo lambda cualquier número, dándole valores a lambda, obtendré todos los puntos de esta recta. Bien, pues vamos a sustituir xa y sub a por las coordenadas del punto A, que son 1, 2, y v1, v2 por las componentes del vector director, que eran 4 menos 1. Esta sería la ecuación de nuestra recta. Bien, la ecuación vectorial de la recta sería entonces xy, que es cualquier punto de la recta, igual a las coordenadas del punto A, más lambda, que es un número real cualquiera, por las componentes del vector director v1, v2. Si yo igualo componente a componente, obtendré dos ecuaciones, que son las ecuaciones paramétricas de la recta. X igual a x sub a más lambda por v sub 1, y ahora igualando las segundas componentes a las segundas componentes, y igual a y sub a más lambda por v2, siendo lambda un número real cualquiera. Si yo despejo lambda en las dos ecuaciones, obtengo lambda igual a x menos xa partido v1 y a x menos ia partido por v2. Como son las dos lambda, las puedo igualar y obtengo la llamada ecuación de la recta en forma continua, que sería x menos x sub a partido v sub 1 igual a y menos y sub a partido por v sub 2. Fijaos que como denominador tenemos las componentes del vector director y arriba tenemos el punto A, las coordenadas del punto A, pero cambiadas de signo. Bien, si nosotros despejamos y menos y sub a, nos quedaría y menos y sub a igual a v2 por x menos x sub a partido por v1. v2 partido por v1 por x menos x sub a. Si definimos v2 partido por v1 como pendiente de la recta, que lo representamos como m, tendremos la ecuación punto pendiente, una ecuación importantísima, que viene dada por un punto de coordenadas x sub a y sub a, el punto A, y por la pendiente de esa recta, que va a ser v2 partido por v sub 1 y va a medir el grado de inclinación de la recta. Si yo despejo y, tendré la ecuación de la recta en forma explícita. Bien, si yo despejo y, entonces tendré m por x y todo esto lo voy a llamar n. N es la llamada ordenada en el origen, que me da el punto de corte de la recta con el eje y, con el eje de ordenadas. M, la pendiente, va a medir, como hemos dicho, la inclinación de la recta, n, la ordenada en el origen. Bien, vamos a ver esta recta. Para hallar la pendiente tenemos que coger dos puntos y dividir la variación de y, el incremento, esta letra griega que es un triangulito se llama delta, delta y, que es el incremento de y partido por el incremento de x. Delta y es la y máxima menos la y mínima y delta x, x máxima menos x mínima. Para eso tenemos que coger dos puntos que conozcamos de la recta. Yo voy a coger, por ejemplo, este, que tiene coordenadas menos 2, 0, y este que tiene coordenadas 0, 4. Y ahora vamos a ver, ¿quién es x máxima? Pues es la x de estos dos puntos el que tiene una x mayor.
La x de este es menos 2 y la de x de este es 0. Obviamente 0 es mayor que menos 2. Luego 0 menos menos 2. Y ahora, la y máxima no es la y mayor, ojo. Es la y correspondiente a la x máxima. En este caso es 4. Porque la y correspondiente al punto 0 es 4. Este es el punto 0, 4. Y la y mínima sería la y correspondiente al punto menos 2 que vale 0. Si sustituyo, tendría que la pendiente vale 2. Es una pendiente positiva y siempre que la pendiente sea positiva significa que la recta es creciente. Es decir, que de izquierda a derecha la recta asciende, la recta sube. Y la ecuación de esa recta igual a 2x, 2 era la pendiente, y el punto de corte de la recta con el eje y es 4. Es la ordenada en el origen. A poner otra recta. Si os fijáis, esta recta de izquierda a derecha, pues decrece, es decreciente. De izquierda a derecha va bajando. Vamos a coger dos puntos, por ejemplo este A y este B. Las coordenadas de A son 2, 0 y las coordenadas de B, 2, 0 y las coordenadas de B 0, 4. Vamos a hallar la pendiente, incremento de y partido incremento de x. Incremento de x es el x mayor, 2, menos el x más pequeño que es 0. Y máxima no es el y mayor, repito, y máxima es la y de la x mayor. La x mayor es 2 y su coordenada y vale 0. ¿Vale? Luego la y máxima de 2 es 0 menos, para el punto 0, que es la x mínima, ¿cuál es la ordenada? Que vale 4. Luego tendría 0 menos 4 partido 2 menos 0. Menos 4 entre 2, que es menos 2. La pendiente es negativa, la recta es decreciente. De izquierda a derecha, si la miro, la recta está bajando. Vemos que la pendiente es menos 2, negativa. Y la ordenada en el origen es el punto de corte de la recta con el eje Y, el punto 4. Menos 2x más 4. Obviamente, si tengo una recta horizontal y yo hago la fórmula de la pendiente, pues cojo dos puntos, el punto B, que es la x máxima, es 5, la x mínima 0, 5 menos 0, la y máxima va a valer 4, pero la y mínima también va a valer 4. Luego me va a dar una pendiente 0. Las rectas que tienen pendiente 0 son rectas horizontales y tienen como ecuación y igual a 0 por x más la ordenada del origen más 4, es decir, y igual a 4 en este caso. Las rectas horizontales son de ecuación y igual a k. La pendiente de una recta también es igual a la tangente que forma del ángulo que forma esa recta con la parte positiva del eje x, la tangente de alfa. Alfa es 63,43. Si yo hago la tangente de ese ángulo, me da 2, que es la pendiente de esa recta. Bien, podemos hallar, a partir de la ecuación de continua de la recta, podemos sacar otra ecuación más. Si multiplicamos en cruz, v2 por x menos x sub a igual a v1 por y menos y sub a, opero y reordeno, me sale v2 por x menos v1 por y, y todo esto. Si a v2 lo llamo a y a menos v1 lo llamo b, y a todo esto lo llamo c, tengo la ecuación de la recta en forma general, o en forma implícita, ax más bi más dz más igual a 0. Pues bien, AB, esta A y esta B, son las componentes de un vector perpendicular a la recta, que lo llamaremos vector normal a la recta, y tiene como componente A, B, siendo A el coeficiente de la x y B el coeficiente de la y. El vector normal a la recta, vamos a verlo en esta recta, igual a 2x más 4. El vector normal tendría como componentes 2 menos 1. El coeficiente de la x y luego el coeficiente de la y. Es un menos 1. Vamos a ponerlo, sería 2 menos 1. Si prolongamos este vector, veremos que es perpendicular a la recta como nosotros queríamos. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.